quería ser vista como la persona más sabia y estaba ofendiendo. Porque ahí menciona el versículo 10, porque si alguno te ve a ti y tiene conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. De no ser de tropiezo a una persona que no conoce la Biblia. Oh, mi querido hermano, si usted sabe mucho de la Biblia, tiene al lado suyo un hombre o una mujer que no conoce mucho la palabra del Señor, tenga cuidado de su conducta. Tenga cuidado. Bueno, ahora notemos, mi querido hermano, en qué podemos ser ejemplo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Número 1, en palabra, conversación. ¿Cómo es nuestra conversación? ¿Cómo es su conversación? Las palabras de una persona reflejan lo que hay en su corazón. Las palabras de una persona siempre van a reflejar lo que hay en tu corazón. En Mateo capítulo 12, versículo 34, Mateo 12, 34, observa lo que menciona el Señor Jesús en Mateo 12, 34 a 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Un hombre de Dios debe evitar todo tipo de conversación pecaminosa. Un hombre de Dios debe evitar todo tipo de conversación lujuriosa. Debe evitar todas esas conversaciones dañinas, mi querido hermano. Y es increíble cómo a veces podemos caer incluso en ese pecado de conversaciones no edificantes. En Efesios capítulo 4, versículo 25, Efesios capítulo 4, versículo 25 dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Del que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Digo, hermano, las palabras, tu conversación. Tenga cuidado, querido hermano, sus palabras. Santiago capítulo 13 se está diciendo al final del capítulo: no puede una fuente vertir agua dulce y agua salada. Tengan cuidado con su lengua, tengan cuidado con sus conversaciones. Y si usted va a ser ese modelo de persona, si usted va a ser ese ejemplo de persona, entonces sus palabras deben ser buenas, edificantes. Qué triste es escuchar a un hermano hablar groserías, hablar palabras truanes, hablar cosas lujuriosas. Qué triste, qué triste. Entonces, lo primero que me dice el apóstol Pablo, que dice a Timoteo, es que debes cuidar tu conversación. 2, debes cuidar tu conducta. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes separados en conducta. La vida de santidad da poder y autoridad al mensaje. La vida de santidad, mi querido hermano, da poder y autoridad al mensaje. Vive lo que predicas. Vive lo que estás diciendo. Si dices que amas a tu esposa, pues ámala a tu esposa. Si dices que amas al Señor, ama al Señor. Si predicas aquí que tienes que ser bueno con los demás, pues sé bueno con los demás. Tu conducta, hermano querido, la vida de santidad da poder y autoridad al mensaje. ¿Cuántas personas se están predicando en este tiempo y tienen una doble vida inmoral? Oh, querido hermano, se descubre con el tiempo. Estas personas que están enseñando de amar al Señor, de la salvación, oh, dicen, no, que se muera, no me importa quién es esa persona. Y están furiosos porque hicieron algo. Hermano querido, la conducta da que hablar acerca de tu mensaje. Ustedes conocen ese famoso refrán: tu conducta habla más que tus palabras. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, puede ir allá, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, puede observar el apóstol Pedro, dice lo siguiente:
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mantenga usted una conducta irreprochable delante de los inconversos. Mantengamos una conducta. ¿Sabe qué nos cuesta, mi querido hermano? A veces nos cuesta porque en el trabajo hay personas que quieren hacernos daños y a veces impulsivamente respondemos de una manera grotesca. Es increíble, mi querido hermano. Si ellos nos van a odiar, si ellos van a tener algo con nosotros, que sea por lo que estamos haciendo para el Señor, que sea por algo justo que estamos cometiendo, que sea por algo edificante que estamos transmitiendo, pero no que sea, no sea simplemente por algo que usted también reaccionó con agresividad, con rebeldía, con prepotencia y con orgullo. Eso no es sufrir por Cristo. Eso no es sufrir por Cristo, eso es sufrir por tu pecado. Mi hermano, la conducta. En Santiago capítulo 3, versículo 13, Santiago capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente: ¿Quién es sabio y entendido en vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabio enseñanza. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu conducta, hermano querido? Oh, ¿qué sabe? No me importa. ¿Quién es? No me interesa. Querido hermano, ¿cómo es tu conducta? ¿Cómo son tus conversaciones? Váyanse, por favor, ahora veamos el concepto de 1 Timoteo capítulo 4, y dice: palabra, conducta, amor. El amor bíblico, mi querido hermano, es diferente de la emoción que muestra la cultura. La cultura muestra el concepto de amor como una emoción, como un sentimiento. Desde hace poco pasó el 14 de febrero. No le voy a preguntar qué regalamos a su esposa, porque no regalé tampoco nada. ¿Saben qué? Estamos pensando que la idea del amor es un sentimiento o simplemente es una emoción. Pero el concepto del amor en la Biblia es muy diferente. Implica dos cosas. Implica sacrificio y servicio. Y si usted ama, ¿verdad? Usted va a sacrificar de lo suyo y va a servir. ¿Cuánto amor hay por esas personas que van y visitan a los hermanos? ¿Saben que ellos apartan su tiempo para ir y buscar a ese hermano y decirle cómo está? O le llaman hace un poco de tiempo y le llaman sacrificio y servicio. Eso es el amor. No es una expresión sentimental, decir yo te amo y todo lo demás. No, sino es una expresión de actos, de acciones. En Filipenses capítulo 2, versículo 17, Filipenses capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente: y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Qué palabra del apóstol Pablo. Aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio. ¿Sabe qué estaba diciendo? No me importa si sacrifico todo, no me importa si tengo que servirte hasta lo último, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Querido hermano, en Juan capítulo 15, versículo 13, el mismo Señor Jesús enfatiza diciendo y hablando acerca del amor. En Juan capítulo 15, versículo 13, dice el Señor Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor no es un sentimiento o una emoción. Eso es para el mundo. Eso es para el incrédulo. El amor, mi querido hermano, es un sacrificio y es un servicio. Si usted ama a su esposa, usted no le va a decir todos los días te amo, y después va a estar golpeando, no hay que comer y nada de esas cosas. Tiene que sacrificar su vida. Tiene que servir a su esposa. Lo mismo, usted como esposa tiene que servir a su esposo. Tiene que sacrificarse por su esposo. Y para el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, me dice que el hombre casado tiene a quien agradar, que es su esposa. Y la mujer que es casada tiene a quien agradar, que es su esposo. Vean, mi querido hermano, la diferencia del amor. Es una entrega total.
una entrega total. Entonces, conversación, conducta, amor, convicción. Váyase, por favor. En 1 Timoteo capítulo 4 nos señala diciendo la palabra conducta, amor, fe. La palabra fe, esto es convicción. Aquí, mi querido hermano, la fe no se refiere a la creencia, sino a la fidelidad inquebrantable, a esa devoción inquebrantable. Al igual que en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que dice, se requiere que ahora que los administradores sean hallados fieles. Y esa es la referencia. Fidelidad es algo que necesita tener el líder que es aprobado. La persona que ha sido aprobada como líder necesita tener esa fidelidad, esa constancia, esa devoción. ¿Saben que esto es increíble? Que se repite continuamente. El día miércoles nos aprendimos con los varones que el apóstol Pablo tenía su trabajo, tenía una pasión y él también era apartado. ¿Saben? Es interesante, querido hermano, que la referencia a la fe es también considerada como aquella manera que se llama perseverancia. Si usted tiene fe, usted es perseverante, va a perseverar, porque solo aquellos que perseveran son salvos. Solo aquellos que perseveran son aquellos que tienen fe. Los que rehuyen, los que van a desertar, son aquellas personas que un día dijeron, Señor, te seguimos, pero de un momento a otro manifestaron que no eran auténticos y se volvieron al mundo. Y esa es la referencia que menciona el concepto del Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, dice Hebreos capítulo 10, versículo 28. Querido hermano, conducta, conversación, amor, convicción, y aquí va algo muy importante, pureza. Versículo 12 termina diciendo pureza. ¿Saben que encontré una palabra para poder definir pureza? Castidad. Se refiere primordialmente a la idea de la sexualidad, la conducta, las intenciones del corazón. Si usted va a ser un modelo como hombre, como mujer, debe considerar siempre el peligro de las actividades sexuales ilícitas. Gracias, hermano. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 señala diciendo como segundo requisito, hombre de una sola mujer. Hombre de una sola mujer. Y eso está hablando de que la persona debe ser íntegro sexualmente. Evitar esas tentaciones sexuales. Evitar esos pensamientos impuros. Debe huir de las pasiones carnales. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, le vuelve a escribir a Timoteo, el apóstol Pablo, y le dice, huye también de las pasiones juveniles. Huye también de las tentaciones juveniles. Huye de esas lujurias juveniles. Les recuerdo que Timoteo era soltero. Pero aún más, eso no quiere decir que el casado esté exento. No, el casado quizás es más tentado sexualmente. Entonces, mi querido hermano, no podemos nosotros considerar a una persona modelo cuando él tiene distracciones sexuales. Hace tiempo se descubrió que un pastor muy famoso, por así mencionar, un misionero que iba de países en países, que había formado una institución grande, el cual recaudaba dinero para que él pueda ir a ciertos países. Y los países que visitaba comúnmente siempre fue la India, la China y todo lo que es esa parte oriental. Rabbi Zacarías, un gran predicador en su momento. Cuando él murió, todos los cristianos lloraron. Muchas personas se lamentaron por la pérdida de este gran hombre que predicaba al Señor Jesús. Pero un mes después llegó una denuncia de violación que había cometido Rabbi Zacarías sobre unas mujeres. Y poco a poco se fue descubriendo que los viajes que iba allá al Medio Oriente simplemente era para satisfacerse sexualmente con las prostitutas. Un hombre de tacha, un hombre que estaba en la cúspide
de la predicación tenía una doble vida moral. Lo mismo, mi querido hermano, usted como hombre debe cuidarse. El apóstol Pablo es muy consecuente al decir a Timoteo: debe guardarte puro, Timoteo. Tú que eres joven predicador, tú que eres un joven apasionado, debes cuidar la parte sexual. Es terrible. Huye de esas pasiones juveniles. Es una llamada de atención. Es una llamada de atención para todos los niños. Ahora, quizás usted se debe estar preguntando: pero pastor, ¿por qué no habló de la palabra espíritu? Que menciona en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. ¿Saben? Quiero explicarles un asunto interesante en cuanto a la palabra espíritu. Y es que la palabra espíritu, lamentablemente, no se encuentra en los escritos originales, en los primeros escritos originales. No se encuentra la palabra espíritu. Las versiones anteriores a esta Biblia, que es la Reina Valera 60, que no escriben la palabra espíritu, no la colocan porque no se encuentra. En la versión de 1944, la Nácar Columna no menciona la palabra espíritu. En la versión de la Reina de las Américas tampoco traduce la palabra espíritu. Entonces, no podemos nosotros considerar y hablar mucho acerca de la palabra espíritu porque no se encuentra en el documento original. No podemos hablar sobre esta palabra como inspirada. No puedo tocar la palabra, no puedo explicar a qué se refiere o qué significa, porque no se encuentra. Y eso, mi querido hermano, es muy importante que usted lo sepa. Usted ahora sabe que la palabra espíritu no se encuentra original y debe ser sacada de la traducción de esta Reina Valera 60. Debe ser sacada. Concluyendo entonces esta parte, podemos entender que lo que Pablo está diciendo a Timoteo es primero concientizarlo. Oh, Timoteo, debes concientizarte de lo que eres. Eres el pastor de la iglesia. Eres la persona que va a llevar la palabra. Eres esa persona que va a estar dispuesta a enseñar. Pero también le está diciendo: es esto lo que tienes que hacer. Tienes que ser el ejemplo, Timoteo. Tienes que ganarte a las personas siendo el ejemplo. Y ese es el punto de referencia al cual queremos llegar. Querido hermano, usted que es cristiano, usted que es una persona que incluso está en los ministerios, que está activando y que todo lo demás, debe ser un ejemplo a los demás. No hay técnica más eficaz, no hay estrategia más eficaz. Usted puede llenar de actividades, puede considerar incluso hacer un show y todo lo demás en la iglesia, y van a venir las personas, van a congregarse, pero si usted no es ejemplo, de nada sirvió. Si el maestro de escuela dominical que está enseñando la palabra de Dios a los niños, que está enseñando con tanta pedagogía, con tantos métodos y todo lo demás, si no es ejemplo, de nada sirve. El ejemplo, mi querido hermano, es aquella forma visual de lo que significa ser un creyente. La primera orden entonces siempre es el interno. La primera orden siempre fue el interno. Permítame hablar de una segunda orden que es mucho más corta. Vea el versículo 13, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La segunda orden, mi querido hermano, está dirigida a lo cotidiano. La vida cotidiana de la persona. La vida práctica, la práctica constante, su estilo de vida. Siendo el ejemplo, él tenía que tener unas prácticas, un estilo de vida. Lectura, exhortación y enseñanza. Tres cosas. Si usted es un maestro de escuela dominical, si usted va a predicar la palabra, si usted la va a enseñar, mi querido hermano, este es su estilo de vida. Este es nuestro estilo de vida. Esto es nuestra práctica constante. Lectura, exhortación y enseñanza. La lectura, mi querido hermano, es sobre las Escrituras. Es la lectura en público, en los cultos. Es la lectura en su casa. La lectura de la palabra no debe faltarle a esta persona.
2, la exhortación es el reto que le ponemos nosotros al oyente. Cuando usted está hablando la palabra de Dios, el fin es exhortarles a ellos para que ellos puedan vivir su vida diaria. Es la misma diferencia. Yo soy exhortado por la palabra. Usted es exhortada por la palabra. Es confrontada por su pecado. Lo siguiente, la enseñanza, es la instrucción sistemática de la palabra de Dios. Usted enseña, usted tiene que enseñar. Parte de la vida de un hombre de Dios es enseñar la palabra de Dios y nada más que la palabra. El concepto habla acerca de sana doctrina. Sana doctrina. Entonces, la segunda orden está dirigida hacia lo cotidiano, hacia aquello que tiene que vivir y practicar como un estilo de vida de Timoteo. Es muy importante, querido hermano, si usted ha sido llamado por el Señor para el servicio, dedíquese a la lectura, dedíquese a la exhortación y dedíquese a la enseñanza, siendo el modelo ejemplar en palabra, en conducta, en amor, en pureza. Querido hermano, en su conversación debe ser el modelo. Se demanda mucho de la persona que está adelante. Se demanda mucho, hermano querido. No es fácil. No es fácil. Por eso el apóstol Pablo señalaba diciendo frecuentemente eso. No es fácil. Y aún más, Santiago dijo, cualquiera que quiera ser maestro, sepa muy bien que va a recibir mayor condenación. No se hagan ustedes los maestros, van a recibir mayor condenación. Se les va a exigir más, se les va a demandar más. Por tanto, mi querido hermano, es una gran responsabilidad el cargo que tiene Timoteo. Uno más. No me quiero quedar con esto en mi boca. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. La tercera orden, mi querido hermano, está dirigida hacia su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Timoteo? ¿Cuál era su responsabilidad? Bueno, es interesante que su responsabilidad estaba enfatizada a cuidar la eficacia del don espiritual. Cada uno de nosotros tiene un don del Señor, un regalo del Señor. Por eso menciona y le dice, y le vuelve a recalcar a Timoteo, no descuides. Esa es una orden. No descuides el don que hay en ti. Querido hermano, todos como creyentes hemos recibido el don espiritual. Esto es una mezcla de capacidades espirituales diseñadas por Dios para edificar a la iglesia. El don que Timoteo tenía incluía el evangelismo, la predicación, la enseñanza y el liderazgo. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? En el año, creo, 98, 97, 98, un psicólogo ideó una especie de preguntas como cuestionario, como test, para saber cuál era el don que tenía la persona. Creo que ese no es lo correcto. No es lo correcto. Creo que el don espiritual se va a evidenciar a medida que usted se involucre en la iglesia, a medida que usted se relacione con su Señor, a medida que usted sepa para qué le va a servir y en qué le va a servir. Ahí se va a manifestar ese don. Y Pablo está diciendo, no descuides el don que hay en ti. La responsabilidad de cuidar el don, de ejercer el don, es algo interesante. Pero hermano, quiero animarte en esta oportunidad. El próximo domingo vamos a acabar. El próximo domingo vamos a terminar con esta parte. Todavía nos faltan 2 órdenes más que son muy importantes. A la luz de ello, querido hermano, podemos hacer reflexión de nuestra vida. Podemos hacer reflexión de lo que estamos haciendo. Y si usted es un joven apasionado por el Señor, entonces estas palabras son directamente para él. Y si usted es un creyente apasionado por su Señor, esto le demanda vivir también así. Sepa que el Señor quiere que usted sea el ejemplo. Sea el ejemplo en su vida, en su familia, en su trabajo, en sus estudios. Sea el ejemplo de un verdadero creyente.
Vamos, Señor. Te amo, Señor.